Hoy vengo a hablarte de Harmony. Si no te has enterado ya, Harmony es mi primer juego y ya está publicado y ya está en todas las tiendas y todavía no lo tienes, pues muy mal. Te dejo abajo unos links que te llevarán a las tiendas donde está disponible. Y te preguntarás, ¿qué va a contar este? ¿Qué son los secretos que tiene ese Harmony? Bueno, pues hoy no te voy a contar de qué va el juego, no te voy a contar cómo funciona, te voy a contar secretillos escondidos que vienen dentro del juego. Guiños a cosas que iban a ser y luego fueron de otra forma. Quizás alguna cosita de diseño pueda aparecer por ahí, pero lo que realmente quiero mostrar son las cosas graciosas que tiene y que solamente las vas a entender si me conoces personalmente y te las he explicado o has visto este vídeo. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, tienes que saber que existe una versión en castellano y en inglés, las dos a la vez, ya que es un juego independiente del idioma, y una versión en catalán. Es un juego independiente del idioma, lo único que tienen de diferencia son los manuales, pero en catalán también cambia la portada. Además tiene diferentes simbologías por aquí para que lo veas que está en catalán y demás. Y también cambia la trasera, obviamente. Aquí la tienes en catalán y en este en castellano y en inglés. Pero como te digo, es completamente independiente del idioma. De hecho, podrías comprártelo en catalán y descargarte el manual en la BGG, que lo tienes de forma gratuita. Además, Harmony es el segundo juego de la saga Lite de DMZ. El primero era Future Inc. Los dos comparten formato de caja y como ves, van en la misma colección. Y esto va un poquito como a los Pokémon. Hazte con todos, porque si enfoca aquí, verás que tiene un número 2 y el otro un número 1 en la caja. Finalmente ambos juegos tienen el mismo tamaño de caja, pero Harmony en un principio iba a ser un poquito más gordito. En los detalles finales de la producción se consiguió el mismo tamaño. Como sabrás, Harmony tiene un tablerito. Un tablero con diferentes localizaciones. Las localizaciones tienen nombres. Y nombres que solamente tienen sentido, pues para mí, que las he escrito, o para la editorial que las ha colocado. La única importancia que tiene para ti es que la hoguera va colocada en esos huecos que encaja perfectamente y vas a ir avanzando de espacio a espacio con esta hoguera. Y aquí hay varios secretos. Aquí hay varias cosas que solamente las sabrás si yo te las cuento. Empecemos por la primera localización. Esta de aquí. No sé catalán, pero Pas de la Isada. Espero no haberme cagado encima pronunciándolo, pero lo importante aquí es que es el paso de Isada. Y lo importante es Isada, concretamente. Para darte la bienvenida a este juego tendría que haber algo icónico de mi vida. Isada es un acrónimo que representa a los tres seres que conforman mi familia. Quizás visto así no tiene mucho sentido, pero déjame que lo ponga en modo espejo, le dé la vuelta y ahora sí. Primero tenemos una A y una D, que viene siendo Adrián, mi nombre. Después tenemos una A y una S, que es Asuna, nuestra perrita. Y después una I de Irene, mi compañera de vida. Obviamente con este nombre donde se ve a Dasi, pues que queda un poco raro. Así que tuvimos que jugar un poco con estas siglas para darle un toque interesante y que tuviera nombre de una localización real. Y esto hace que tú comiences la aventura en el confort de mi hogar, en Isada. Durante la creación de los nombres para este mapa, lo cierto es que barajamos bastantes. Yo tenía muchos en el tintero y algunos se pusieron y otros no. Obviamente yo no tenía decisión final sobre los nombres que iban a ir en cada uno de los huecos. Y a lo mejor yo proponía alguno que no tenía demasiado sentido. La siguiente localización en el mapa es Torre Quemada. Y simplemente recibe ese nombre pues porque hay una torre al lado del claro de esa localización. Pero en un principio esto se iba a llamar la Torre Prescott. Y sí, es que como guiño a que Rafa Prescott hace en la mecánica naranja junto conmigo, pues dije, voy a intentar meter estos guiños aquí también. Y le dediqué un claro a Rafa de Me Cuento 20. Vamos a tener más guiños de cara a canales de YouTube, pero finalmente la editorial decidió apartar todo lo relacionado con YouTube, seguramente por evitar posibles problemas que pudieran surgir, cosa que entiendo perfectamente. Seguimos con las localizaciones y la tercera localización tenemos el claro del Destralers. No sé lo que significa Destralers, me lo explicáis en comentarios. Y aquí, bueno, no teníamos definido el nombre final, así que este es el que tuvo desde un inicio, digo yo. Seguimos por el camino y cruzamos el primer portal, un punto que nos hace cambiar de estancia, aparecer en otra zona completamente diferente y que nos puede hacer encontrarnos con situaciones que ya hemos vivido hasta el momento. Y cuando cruzamos este portal, llegamos al río Denra, una localización que nos ofrecerá un escudo y nos ayudará a comenzar esta nueva etapa hasta el siguiente portal. Esta localización concretamente se llama Río Demra y Demra podría ser otra especie de acrónimo, ya que va dirigido a una persona que me ayudó mucho en el diseño inicial, sobre todo a buscar ilustraciones, buscarle temática y darle sentido a ciertas cosas, cuando todavía el juego era un prototipo, y es a mi amigo Rafa. Sí, otro Rafa, no es Rafa Prescott. Este amigo también tiene un nombre en redes llamado General Demente, y dije, bueno, General Demente no puedo poner, pero sí que le puedo poner al Demente Rafa por aquí, por eso sale eso de Denra, Demente Rafa. En esa primera localización que te fortalecerá cuando llegues a ella. Continuando por este camino, nos encontramos a mitad de camino exactamente, aquí, en la cueva de Mefidros, y estarás pensando,
pensando, oye, ¿eso de Mefidros y Mefi tiene algo que ver? Exactamente. Como ya he contado varias veces, el hecho de que yo me llame Mefi Games en YouTube viene de que yo utilizaba el nombre o el apodo online de Mefidros. A la gente le parecía un nombre muy largo y empezó a llamarme Mefi, y así acabó este nombre. Pero el origen es Mefidros. Se podría decir que Mefidros es mi alter ego, es la maldad que hay en mí, la oscuridad que invade mi corazón. Y como creador de este mundo, ¿qué mayor villano te puedes encontrar que no sea yo? Pues aquí tienes a la cueva de Mefidros, donde realmente no te vas a encontrar cosas buenas. A términos de juego no pasa absolutamente nada, pero luego entenderás que hay algo oscuro que hace referencia a esta cueva. El camino continúa y saltamos al siguiente portal, llegando a una nueva cabaña. Lo que en un origen iba a ser la choza de Gather Picker, en honor a quien es de Naughty My Game por ser uno de los primeros testers de este juego, acabó siendo la cabaña de Gurtux, otra de esas personas importantes en mi vida que siempre está ahí cuando le necesito y que aparece hasta cuando no le llamo directamente. Tenemos aquí la cabaña de Gurtux, otro lugar donde también te fortalecerán después de pasar ese portal, y es que Gurtux es un amigo que es muy hospitalario y tendría que tener una cabaña, como podría pasar como con la cabaña de Radagast o con la cabaña del Beowulf del Señor de los Anillos. Vamos, una persona rara que luego es muy hospitalaria. Me va a matar por esto de raro. El camino continúa y nos encontramos con el paso de Riofort, otra localización genérica que realmente para mí no tiene mucho significado, pero que en su origen iba a ser las cataratas de Enerister. Y Enerist es Irene, ya te he hablado antes de ella. Y Enerister es como su seudónimo dentro de las redes. Pero como acabó teniendo una carta que luego verás, al final desapareció de aquí y se convirtió en el paso de Riofort. Siguiendo por el camino, nos encontramos con el descanso de Sela, justo después de otro portal. Y como ya has visto llegando hasta aquí, ¿qué pasa después de un portal? Exacto, que hay una localización de alguien importante para mí. Y esta vez nos encontramos con el descanso de Sela, que leyéndolo al revés podemos leer Alex, otro de mis mejores amigos que ha estado involucrado en el diseño del juego desde que tuve la idea original. Siempre ha estado ahí para probarlo cada vez que podía y siempre está apoyándome en mis proyectos de forma incondicional, al igual que Gurtux y Rafa. Por lo tanto, no podía faltar su localización en este tablero. Aunque ya te digo que antes de ser una localización, a lo mejor iba a ser otra cosa. Lo veremos más tarde. Seguimos por el camino y nos encontramos con el Peu de la Gorja, que esto no entiendo nada lo que significa en catalán, me da igual también un poco lo que sea, pero en principio para mí va a ser la laguna de Cronom. El problema es que no hay ni una laguna ahí, por lo tanto no puedo hacer referencia a la laguna. ¿Y qué es la laguna de Cronom? Pues bueno, Cronom es el primer grupo de música que yo formé con unos amigos. Es un grupo que le tengo ahí en el corazoncito porque fueron mis primeros pasos en una banda y que nos hicieron aprender mucho del mundo musical, así como luego disfrutar de un montón de días dando conciertos y disfrutando de la vida pues haciendo ruido realmente, porque tampoco es que hiciéramos la mejor música del mundo. Pero como digo, esto al final pues no es una laguna, y quedaba un poquito raro llamarlo la laguna de Cronom. Y por último, cruzando este último portal, tenemos el Santuario de la Armonía, porque es el fin del juego donde realmente restauramos esa armonía y donde tenemos que entregar esas pedazos de reliquias. Y estos son todos los secretos que tiene el mapa. Nombres que en un principio no estaban, nombres que se le añadieron más tarde, nombres que han desaparecido por unos motivos o por otros, pero que todos tenían y tienen un gran significado, por lo menos para mí. Si te fijas en las tarjetas de personaje, ninguna tiene nombre, pero si te vas a las cartas, verás que todos tienen un nombre debajo. Aquí tienes a Sage, Emberin, Cass y tienes a Reinhardt. Y aunque estos personajes ahora tienen unos nombres genéricos, o que a lo mejor tienen algún significado para el editor, en su origen yo le di nombres diferentes a estos personajes. Empezando por el primer personaje que fue dibujado, tenemos a nuestro escudero favorito, Reinhardt, que en mi mente, antes de llegar al producto final, era una carta dedicada a Santos de Escapando del Espacio Reticulado. Por lo tanto, esta carta se iba a llamar Santos el Reticulado. Intuyo que no quedaría muy bien en catalán, así que al final se cambiaron todos los nombres, como el escudero, que es mejor que sea un escudero que un reticulado, la verdad, a términos de juego y temática. Reticulator siempre bien. Pero al eliminar todos los nombres relacionados con medios de comunicación, pues bueno, este personaje se pasó a llamar Reinhardt. Además, Santos probó el prototipo en sus orígenes. Jugó un par de partidas cuando todavía era una temática completamente diferente a lo que es ahora, con mecánicas que todavía estaban sin pulir, y es una persona que siempre ha estado dispuesta a echarme una mano con todo esto. Lo mismo me pasaba con el siguiente personaje, que aquí se llama Sach, Cordeilum, pero realmente iba a llamarse en inicio Lume, el iluminado. Y sí, es que Lume también estuvo implicado en el diseño. Bueno, estuvo haciendo bastantes testeos al principio,
principio, cuando empecé con el juego, me hizo el favor de jugar varias partidas, de darme su feedback en solitario, porque es jugón de solitarios, de darme su punto de vista con sinceridad sobre lo que estaba viendo en el diseño que yo estaba haciendo, y también estuvo muy dispuesto a jugar varias partidas en sus inicios. Ambos me ayudaron mucho para desarrollar el juego y que llegara hasta donde está, así que tenía que hacerles el pequeño guiño. Al final, pues ya os he dicho que no pudo ser, pero ahí estaba toda mi intención. Antes os he hablado del descanso de Sela. Aquí tenemos a Emberin, Maa de Foc, pero antes de ser el descanso de Sela, este personaje se iba a llamar Sela, en honor a Alex, que ya os lo he explicado antes. Y en concreto iba a ser Sela Ámbar de Vida. Ya os he explicado antes más sobre él, así que no os cuento más cositas. Y por último, tenemos a Cass, que en un inicio, pues iba a llamarse Jules, de Bebé a Mordor, en honor a Julia, porque Julia pues siempre me está apoyando también con todo, y siempre me ha dado muchos ánimos, sobre todo en momentos en los que yo estaba un poquito bajo. Y al ver a esta exploradora de pelo azul, pues dije, tiene que ser ella, no puede ser otra persona. Finalmente, por quitar todas esas referencias a YouTube y medios de comunicación, se acabó llamando Cass. Cass la abre caminos. Si llevas tiempo en el canal, sabrás que alguna vez os he llamado Mefitos y que sois mis Mefitos. Sí, al estilo los Believers o los Gemeliers. Y yo quería representaros aquí también. Al final sois una comunidad que me estáis apoyando y que en parte ha servido para que a mí me empujéis a crear estos diseños y seguir adelante con ellos. Lo cierto es que la editorial ni me conocía, no sabía que yo tenía medio de comunicación ni nada, así que eso no fue determinante en ningún momento para decidir publicar el juego. Aprovecho ahora que hablo de conceptos del canal. Pero aquí tenemos a los Mefitos. No se llaman Mefitos porque le dan nombres raros, se llaman espectros del bosque o sí, algo así, y hay uno para cada estación. Pero en principio, estos que son como acólitos, que si lo habéis visto en directo ya sabéis que a mí me gusta representarlo todo como si fuera un poco sectario, un poco demoníaco, invocaciones y demás. Y oye, mis Mefitos tenían que ser sectarios, así que están aquí los sectarios para todas las estaciones. ¿Y qué hacen los sectarios? Pues ayudarte con habilidades de otros personajes. O sea, si en el momento en el que yo no tengo para hacer una habilidad aparece un grupo de estos sectarios, pues me puede ofrecer la habilidad de un personaje que no está en juego de otro personaje. Las habilidades que hacen estos personajes son las que tienen los personajes principales, como puede ser esta de aquí, que va eliminando cartas del camino, pero si yo no juego con ese personaje, estos Mefitos me traen esa salvación. Así que aquí hay un guiño a ti, que me estás viendo. En el juego tenemos 8 objetos diferentes. Bien distribuidos, tenemos 2 por jugador en una partida de 4 jugadores. Aunque no hay limitación a la cantidad de objetos que puedas llevar, saber distribuirlos es algo importante en el juego. Algunos de esos objetos te permiten curarte, te dan recursos, o te dan cartas, o te dan diferentes cosas. Y unos cuantos pues tienen ciertas referencias. Otros simplemente eran un poco obvios lo que tenían que ser, pero no tienen ninguna referencia a nada, simplemente obviedad. Y yo tengo 4 aquí que realmente sí que tienen algo interesante. Por un lado, teníamos estas botas, que nos dejan movernos con mayor facilidad. Si te fijas, las botas tienen esas alitas colocadas, y es que no sabíamos al principio muy bien cómo representar algo que te dé movimiento hasta que nos acordamos de ese Hermes y sus botas mágicas. Así que aquí tienes un guiño a las botas mágicas de Hermes que te puedes colocar para ir más rápido por el camino. Ya sabéis que a mí me encanta el Dark Souls, el Elden Ring, y oye, un objeto que te hace curarte no podría ser otra cosa que un frasco de Estus, por lo menos, que tenga un guiño a él. Obviamente esto no es un frasco de Estus tal cual, pero sí que se nota un poco ese guiño, ¿no? Con esa forma que puede tener ese frasco de Estus, el color que tiene y esos traguitos que te puedes dar. Y oye, quedó más que resultón. Otra cosa importante dentro del mundo de la maldad es el Necronomicon. Y bueno, esto no es quizás tan malvado, pero sí que tiene un aire malvadete dentro de ser como al mismo tiempo un libro de un druida con sus hechizos. Obviamente este libro, pues ¿qué tiene que hacer? Darte poder mágico o darte esas gemas. Podrás convertir cualquier recurso en una gema poderosa que te ayuda a cruzar portales. Y por último tenemos un anillo que con mi amor al Señor de los Anillos no podía faltar uno en algún lado. Digo, aquí tiene que haber un anillo que sirva para algo. Bueno, pues tenemos un anillo que nos va a dar un recursete cuando nos haga falta. Obviamente no es el anillo de poder y no es ningún otro, pero es un anillo que hace un poco de referencia a eso, a mi amor por Tolkien. En el juego tenemos 5 enemigos diferentes, uno por estación y una bestia final, de la que, bueno, voy a enseñaros la primera. La bestia final es... Como no podría ser de otra forma. Te he dicho que había un guiño antes por ahí, ¿no? Pues Mefidros, la sombra del bosque, enemigo final, el enemigo que te va a dar por cleta allá donde puedas. Y no podría ser otra persona que bueno, una referencia a mí, la maldad que hay en mi interior y la maldad que te va a hacer sufrir durante el camino. Y además tiene una cueva en ese tablero, como bien te he enseñado antes. Uno de los enemigos más duros, con una salud media y con un daño alto, porque es el daño más alto que hay en el juego, los de estos de 2, pero que una vez que lo derrotes
te va a servir para encontrar 2 reliquias diferentes, lo que no está nada mal. Después tenemos la serpiente. Este salió un poco al hilo de que, bueno, tiene que haber un enemigo por estación. Si estamos en la primavera, pues un poco icónico de la primavera es esta serpiente. Fue la primera ilustración que se hizo, una de las primeras ilustraciones que se hizo, y enseguida decidimos que esto tenía que ser un enemigo y que tenía que formar parte de la primavera. Como ves, este también mete daño 2, como las sombras de Mefidros, pero tienen menos vida que el otro enemigo. Y aquí tenemos los fénix. Una de mis criaturas favoritas mitológicas es el fénix, esos pájaros en llamas que renacen de sus propias cenizas. Y en verano estaba complicado encontrar una criatura de fuego, pero es que el fénix es pura llama, es maravilla. Un fénix corrupto que lo quema todo a su paso y que está protegiendo esa reliquia de verano. Aquí puedes ver pues algo que depende de quién lo puede llamar de una forma diferente. Aquí es un Lessing realmente. Es un personaje icónico que aparece en The Witcher, un personaje icónico que aparece en otros tipos de videojuegos, como puede ser Skyrim, y que además forma parte de la mitología nórdica, una mitología que a mí me flipa. Tenía bastante claro que tenía que haber un Lessing en el juego, porque al final es un enemigo que no se ve mucho, es un enemigo como olvidado que aparece de vez en cuando en algún sitio, pero en los juegos de mesa no se ve, y me parecía perfecto para este Harmony y que fuera el enemigo de otoño. Y por último, un Yeti. Cuando piensas en invierno, que puede haber más terrorífico que un Yeti agresivo en el hielo? Pues obviamente este Yeti maravilloso, que aquí no se llamará Yeti, ¿vale? Pero bueno, es esa referencia al Yeti que claramente se ve aquí. El juego tiene muchas cartas más, pero no todas tienen referencias. Al final es muy difícil meter referencias en todo y que tengan cierto sentido, pero las que os voy a enseñar ahora, por lo menos 5 de ellas, surgen a raíz de la referencia que quería hacer. Por un lado, yo quería representar a Irene en algún punto en el juego, ya que ella ha sido un apoyo fundamental en la creación de esto y en mi vida en general, y tenía que tener algo icónico dentro de este juego. Que sí, que tenemos lo de la Isada, pero no queda tan sutil. Así que yo quería una carta para ella, y aquí la tenemos. Es una carta que claramente me recuerda mucho a ella, porque encima cada vez que jugamos a juegos medievales le encantan las dríadas, le encantan los druidas, le encantan los elfillos y le encantan las cosas del bosque. Y al contarle esto al ilustrador y que cogiera la referencia directamente de una foto suya, pues hizo este pedazo de personaje que directamente es caro porque es un personaje poderoso, ya que nos va a dejar robar cartas cuando se le imbuye con magia, y nos está dando 2 recursos, uno de ellos a nuestro gusto. Y así que aquí tenemos a Enerys, la ninfa del bosque. Además de Enerys, Asuna también es muy importante en mi vida, y aquí tienes su cartita. Se decidieron hacer zorros para este juego, ya que un perro clásico no podría encajar tan bien dentro de este mundo de fantasía, pero sí que está la referencia, ya que analizando un poco los patrones de color y demás, y aunque Asuna es de color negro, en negro quedaría un poco chapuza aquí, pues se hicieron varios personajes zorrificados basándonos en las perras que han pasado por mi vida. Una de ellas Asuna, que la habréis visto en más de un vídeo, y luego otras 3 perritas que vivían con Irene cuando la conocí y que poco a poco nos han ido dejando con el tiempo. Tenemos a Nala, tenemos a Kiara y tenemos a Sarabi. Si puedo os estaré poniendo fotos en pantalla. Como digo, estas 5 cartas están basadas directamente en fotos, haciendo el pequeño guiño a lo que podría ser esa zorrificación de esos animales y también pues la adaptación de Irene a una ninfa. Otra carta que pude referenciar, esto ya fue a posteriori, una vez que estaba la imagen dije, vale, este va a ser este personaje, fue este mamut. ¿Cuántas veces me habéis dicho que si hay un mamut en un juego, a mí me gusta el juego? Bueno, casi siempre me gusta el juego. Entonces vamos, tomando esa referencia de que si hay un mamut el juego me va a gustar, en este juego tenía que haber un mamut. Y obviamente, aquí está. Y este mamut le pude llamar Aroth. ¿Y por qué se llama Aroth? Porque Aroth ha sido uno de los testers habituales de Harmony, cuando ya era Harmony y cuando estábamos haciendo los retoques finales. Durante varias semanas, incluso meses, estuvo quedando conmigo para poder testear el juego, refinar cositas y se involucró bastante en el diseño y no podía hacer otra cosa más que mencionarle en una carta. Y concretamente la carta más poderosa a mi gusto de todo el juego, al nivel del poder que ofreció en el diseño final. Y tan solo me quedan 2 cartas por mencionar que no tienen nombre, pero que una de ellas debería haberlo tenido. Por un lado tenemos a este personaje. Os dije que antes Demra iba a ser un personaje, este iba a ser el personaje de Demra, pero al final acabó siendo una localización en el mapa justo después de un portal. Por lo tanto, este personaje se quedó con nombre genérico, también para tener un poco de sintonía con los otros personajes de este estilo que aparecen en el juego, ya que hay uno por estación, que luego os enseñaré, y ninguno de ellos tiene el nombre propio. Y por último tenemos al protector del bosque, que en su origen se iba a llamar Yuko, en honor al perrete de Gurtux, ya tenéis su cabaña por allí, pues este sería
día superrete, ilustrado en modo protector del bosque con este ciervo, pero que por algún motivo pues al final no se llegó a poner aquí, se coló. Iba a estar, pero se coló. Dentro de los secretos de Harmony has de saber que todas las cartas van en conjuntos de 4. Esto no implica nada en la jugabilidad, pero realmente formó parte del diseño a la hora de desarrollar las cartas, ver cómo se iban a interiorizar en el juego y ver también qué equilibrio iban a tener. A veces agrupar las cosas te facilita diseñar diferentes elementos. Además, tenemos el tema de las gemas y esto nos vale de referencia para decidir qué tipo de carta tiene que ser más potente y cuál tiene que ser más débil. Para los mefitos, 4 mefitos, uno para cada estación y uno para cada habilidad. Los propios personajes representa una estación. De los peligros, uno para cada estación. De las reliquias, una para cada estación también. Un zorrete para cada estación. Un personaje un poco goblinesco también para cada estación. Y un ayudante un poco diferenciador para cada estación. Si os fijáis, las estaciones tienen colores de fondo. El de invierno es fácil porque está en invierno, el de otoño es el que es así como más grisáceo de fondo, la primavera va con ese verde y el verano va con ese moradito. Un enemigo para cada estación y uno para unirlos a todos en la oscuridad. Y en cuanto a los objetos, 2 para cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. Sin duda el juego tiene muchos secretos y cosas de diseño que podré contar, seguramente los cuenten más en Laboratorio de Juegos, que es el podcast donde yo hablo de diseño de juegos junto con Pablo Garáizar y varios colaboradores y colaboradoras. Hoy te he contado unas pinceladas de todo esto, pero si quieres saber más te invito a que te pases por allí, ya que hay programas en los que hablamos de mecánicas concretas y de situaciones que hemos vivido desarrollando estas mecánicas o con problemas que nos hemos encontrado por el camino. Y otras tantas cosas muy interesantes que no encontrarás en otro lado. Para mí Harmony ha sido toda una experiencia, ha sido mi primer juego publicado, mi primera vez que me enfrento al desarrollo de un juego junto con una editorial y vivir un proceso completamente diferente, y me ha hecho conocer mucho más el mundo desde dentro. Di que ya tenía bastante experiencia desde las tiendas, porque he estado trabajando en tienda física, que también tenía tienda online, desde el diseño, porque llevo diseñando juegos mucho tiempo, aunque ninguno estuviera publicado, desde los medios de comunicación como este, en el que yo vengo, hablo y al final os muestro muchos juegos, algunos comprados, otros cedidos, y al final conoces el mundo desde diferentes enfoques. Y ahora también he visto cómo es el desarrollo desde dentro, hasta que el juego llega por fin a tu casa y ilusionado lo abres y haces un vídeo como este contando los secretos que a mí me hacen ilusión y que a lo mejor a ti pues te han importado una caca. Eso sí, mi aventura no acaba aquí, aunque también he hecho otras cosas como traducción y redacción de manuales. Ahora me meto en un charco aún mayor, y es que para el año que viene seguramente os encontraréis con juegos de una línea de juegos propia, que se ha creado dentro de DMZ, la misma editorial que nos ha traído este Harmony. Si te ha gustado el juego porque te gustan los juegos de construcción de mazos, te gustan los juegos cooperativos, te adelanto que el año que viene a lo mejor tienes un segundo título cooperativo y de construcción de mazos, pero eso sí, mucho más ligero que este. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía, recordarte como siempre que puedes hacerte miembro del canal, que tiene múltiples ventajas, que yo juego a un juego, doy ahí mis sensaciones viscerales con mi primera partida, antes de reflexionar incluso, y te subo un vídeo para que tú como miembro del canal te lo veas y me veas a mí enajenado, antes de que lo reflexione. Y eso, si no estás en miembro, pues no lo tienes. Así que te animo a que te pases por allí porque tenemos un grupo dedicado para miembros, vídeos exclusivos, todos los vídeos que suban los tenéis con adelanto los miembros y otras tantas ventajas que van apareciendo poco a poco. Como siempre, cuéntame en comentarios lo que vamos a comer hoy. Y hoy vamos a comer coliflor con colacao. Qué rico, ¿eh? Coliflor con colacao. Que ya sabes tú que si no lo has puesto es que no has llegado hasta aquí y me enfado. Hoy me voy a calmar porque estoy aquí yo en reflexión. ¡Pero me enfado! ¡Mucho! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!